Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Nora Beiras de este lado. ¿Cómo te va, Nora? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. ¿Me escuchás bien ahí? Perfecto. Por suerte se escucha bárbaro. Quédate ahí en esa área de influencia. El contenido va a ser el problema. Claro, el tema es que estamos con problemas con los celulares. Carolina, el interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria sacó un comunicado advirtiendo sobre las consecuencias del decreto de necesidad y urgencia difundido ayer y publicado hoy en el Boletín Oficial por el presidente Milei, y entre otras cosas dice que significa un feroz ajuste sobre la sociedad argentina y un desplazamiento brutal de las atribuciones del Congreso Nacional. ¿Qué están pensando hacer frente a esto? ¿Se va a constituir el interbloque de la Comisión Bicameral para analizar el decreto? ¿Cómo ven que puede evolucionar esta situación? Mira, hubo como una asamblea permanente a través del chat del grupo de senadores desde ayer, cuando ya la previa de esperar el anuncio del decreto. Y hoy ya tuvimos una reunión de bloque a través del Zoom con la participación de casi la totalidad de los senadores, evaluando no solamente el aspecto jurídico, el impacto en todos los planos de la vida en sociedad, de la forma en que afecta este mega DNU. Obviamente definiendo una estrategia parlamentaria. Hemos tratado esto que vos preguntás de la conformación de la bicameral, para aclarar un poco de repente estas cosas que surgen a partir de situaciones como esta. La comisión bicameral justamente se llama de trámite legislativo, pero es la responsable de evaluar los decretos de necesidad y urgencia. Esta comisión se conforma por miembros de ambas cámaras, proporcionalmente a la formación de los bloques. Son 16 miembros, 8 por la Cámara de Diputados, 8 por la Cámara de Senadores, y a su vez cada uno de esos 8 en la proporción de representatividad que tiene cada bloque en cada una de las cámaras. Una vez conformados estos 16, tienen la tarea de evaluar cada uno de los decretos de necesidad y urgencia que van surgiendo. En esa metodología es que no digo la gran mayoría, debo decir que la totalidad de los decretos de necesidad y urgencia, desde que está en vigencia esta forma de control, han sido aprobados, ya sea tácitamente porque se vence el plazo y al no haber dictamen de rechazo se los toma como válidos, o expresamente porque han habido reuniones y evaluaciones de decretos que han terminado con dictámenes, siempre han sido favorables hasta ahora. Por lo tanto, transitamos una situación excepcional en tres sentidos. El primer sentido es que al estar fuera del periodo de sesiones ordinarias, en este momento no está conformada la comisión bicameral. Segundo, a raíz de esta situación, en principio nosotros comprendemos que sí debe conformarse de manera inmediata, porque al haber un DNU de esta magnitud, aunque estemos fuera del periodo ordinario de sesiones, lo que es obligación del Poder Ejecutivo es enviar el DNU formalmente al Congreso de la Nación. Tiene 10 días hábiles para hacerlo, por lo tanto, dentro de los próximos 10 días hábiles debería estar conformada la comisión bicameral para que se le dé tratamiento inmediato apenas ingrese el texto del DNU formalmente. Y el tercer plano tiene que ver con que claramente ya no es de forma, es de fondo. No hay necesidad y urgencia de ninguna forma en derogar, eliminar o modificar 300 leyes. ¿Qué tal? Victoria Ginsberg te habla. Para precisar un poco, cuando decís no está conformada, o sea, porque el Congreso no está funcionando, ¿es que no está funcionando o no se sabe, todavía no están designados quiénes son los miembros en esta conformación de la Comisión Bicameral? El Congreso está funcionando en la forma que corresponde. Nosotros tenemos por Constitución Nacional el periodo ordinario de sesiones desde el día 1 de marzo hasta el 31 de noviembre. Posteriormente a eso pueden ser dos cosas: o convocar a sesiones especiales, que el propio cuerpo decide convocar, o las sesiones extraordinarias. En realidad es esta la metodología. El Poder Ejecutivo de la Nación
puede convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias en el periodo fuera de lo ordinario, o sea que se toma desde el 1 de diciembre hasta el 28-29 de febrero. En ese plazo, el Poder Ejecutivo, si necesita del Congreso o en este caso, digamos, tiene una necesidad de tomar tantas decisiones, incluso debería ser hasta óptimo que haya enviado todo este paquete de medidas al Congreso Nacional y que nos convoque a sesiones extraordinarias, porque en definitiva el actual presidente de la Nación, Milei, como diputado nacional durante 2 años, fue solamente a 2 sesiones. No sé si son escasas las leyes en las cuales él ha participado. Jamás ha formado parte de una comisión o de un debate en comisiones. Entonces, es el primero que demanda que el Congreso debe trabajar, pero es el primero que nunca trabajó cuando le tocó representar y ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Y ahora, como presidente, debería ser oportuno que justamente en este periodo el Congreso de la Nación funcione abocado exclusivamente a debatir los temas que el Poder Ejecutivo demande, porque para eso son las sesiones extraordinarias. Por lo tanto, no sé si soy clara con la respuesta. Sí, lo que yo a lo que yo apuntaba más allá es si como cambio la composición, digamos, no del Congreso, si las comisiones están conformadas y ya se sabe quiénes son los miembros específicamente, y si también específicamente en relación a la bicameral que tiene que expedirse sobre los decretos. Claramente no están conformadas las comisiones, porque eso, digamos, de hecho, debiera producirse cuando empieza el periodo ordinario de sesiones. Al haber habido cambio de Cámara, no continúa. Si estaríamos en diciembre del 2022, las cámaras continuarían, de hecho, con las mismas autoridades, pero como hubo un cambio de Cámara y además un cambio de gobierno, es necesario volver a conformar las comisiones. Las comisiones son los órganos de debate dentro de la Cámara. Entonces, hasta ahora, ustedes habrán visto la sesión de diputados y la sesión del Senado, donde se dispusieron las actuales autoridades, presidentes, las vicepresidencias, los secretarios administrativos y los secretarios parlamentarios, y como es de uso y costumbre, las comisiones, que son muchísimas, son más de 40 en el Senado, queda al referéndum del acuerdo político entre la presidencia de la Cámara y los distintos bloques parlamentarios. Estaríamos en ese punto, en este momento, en lo cual, si hubiera una convocatoria extraordinaria, lo que corresponde es que, de acuerdo a los temas que ingresen los proyectos de ley, o en este caso el DNU a la Comisión Bicameral, deba conformarse la Comisión Bicameral para tratar el DNU. Y en el caso de que convoque extraordinaria con determinadas leyes, se constituirían las comisiones a las cuales deben ir esas leyes a ser debatidas. ¿Y qué pasaría si se convoca extraordinarias y no se incluye el DNU en la convocatoria? ¿Es posible esto? ¿Y que entonces qué pasaría con el decreto? No, pero son 2 trámites diferentes. A ver, la convocatoria, yo entiendo, digamos, y es lo que comprendemos de nuestro bloque. Si hubiera una convocatoria a sesiones extraordinarias, debe ser con el temario específico y los proyectos de ley que quiere enviar el Poder Ejecutivo. Una vez que lo hace, se conforman las comisiones que deben atender estas temáticas y procesar, y generar el procedimiento como parlamentario, como corresponde. El DNU, entraría como en paralelo a si convoca o no a sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene la obligación de enviar el DNU al Poder Legislativo para que lo evalúe la Comisión Bicameral. Está bien, no tiene la opción de no mandarlo, eso está bien. No tiene opción. Dentro de los 10 días hábiles posterior a la emisión de un DNU, debe enviarlo a la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral no está constituida por sus miembros, pero administrativamente existe. O sea, hay una administración que recibe todos los decretos de necesidad y urgencia, hay un equipo técnico y de asesores que evalúa eso. Por lo tanto, el DNU debe entrar por la presidencia de ambas cámaras y al instante las presidencias de ambas cámaras deben convocar a la constitución de la Comisión de DNU. Ahora, Carolina, 2 preguntas. Por un lado, la magnitud de este DNU, implica que se acepta o se rechaza en bloque. No, el mismo concepto de DNU no da la opción de análisis por partes, si no entiendo mal. Y Exactamente. El trabajo de la Comisión Bicameral
está taxativamente expresado en que podemos aprobar o rechazar en su totalidad, no parcialmente. Por eso no entendemos esta metodología. Creo que es una trampa ex profeso en el que nos ha puesto Milei y todo su equipo, manipulando las reglamentaciones de nuestra Constitución y de nuestros reglamentos internos. Conociendo todo esto, sabe que entra el DNU casi que nunca de fondo sin salida, por lo menos desde el punto de vista parlamentario. Más allá de que nosotros vamos a hacer, como bloque, como senadores, como diputados nacionales, todo lo que esté en nuestras manos hacer y exigir todo lo que debamos para el cumplimiento de la ley. Pero básicamente, como él dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero lo que acaba de hacer es romper todo el andamiaje jurídico, administrativo y destruir todas las formas de relaciones económicas, comerciales, productivas, laborales y sociales de la sociedad argentina. O sea, este decreto, más allá de esto de las formas, lo que acaba de producir es la ruptura total del sistema jurídico nacional. Entonces, y lo está haciendo además por una herramienta en la cual no da derecho ni a debate, ni a observaciones, y más allá de que vamos a tratar de que la comisión bicameral, por supuesto, se conforme y podamos evaluar, digamos, ese decreto, y claramente va a la vía de que sobre los hechos consumados. ¿Por qué? Porque esto en realidad debería haber entrado por ley, debería haber convocado al Congreso, y el Congreso durante estos 3 meses debería haber debatido que sí, que no, por paquete, por temática, y sobre eso refundar la nación argentina, si quisieran hacerlo, sobre los cambios y las transformaciones que pretenden impulsar. Ahora, Carolina, lo que se ha visto hasta ahora, el radicalismo sacó un comunicado cuestionando la forma justamente del decreto de necesidad de urgencia para plantear estas reformas, diciendo que está de acuerdo con algunas, pero que esto no es la forma. No hay antecedentes, como vos decías, de un rechazo a un decreto de necesidad de urgencia por parte del Poder Legislativo hasta ahora, desde el retorno a la democracia. Es decir, que la única vía para poder parar la ejecución de este decreto sería la vía judicial. Bueno, hay una vía que es la de la conformación de la bicameral. ¿Cómo sería la relación de fuerzas en esa comisión bicameral? Vos decías es proporcional a los bloques. En este momento, sin nominar, son 8 miembros del poder de la Cámara de Diputados y 8 miembros de la Cámara de Senadores. ¿Y cada uno de esos 8 miembros, es en proporcionalidad a la representatividad política de los bloques. Entonces, de repente en el Senado corresponderían 4 y 4, 4 para Unión por la Patria y 4 para los distintos bloques opositores, de acuerdo a la proporción de hoy, las 72 bancas que tiene el Senado de la Nación. De esa manera lo mismo aplica para la Cámara de Diputados de la Nación. Así que sí hay una vía desde lo parlamentario, más allá de lo dificultoso que parezca, por eso es que yo digo que esto fue ex profeso. Después está la vía judicial, por supuesto, que también deberá haber una reacción inmediata por parte del Poder Judicial, porque punto número 1, lo que produce este decreto es una ruptura del equilibrio de poderes entre los 3 poderes del Estado. Y hay una grave afectación a la República como lo conocemos y a la Constitución en casi todas sus partes. Para empezar, digamos, el artículo 14 dice los derechos laborales. Hoy, mirando a simple vista lo que plantea este DNU, es una barbaridad detrás de otra. Hay algo que yo realmente no puedo comprender, porque además ni siquiera afecta a otros derechos y demás, que es las licencias por maternidad de mujeres gestantes. O sea, es un absurdo total. Ahora, vos me dijiste, no hay antecedentes de que se haya rechazado un DNU. Es verdad. Ahora, tampoco hay antecedentes en 40 años de democracia de un DNU de esta magnitud, ¿no? Carolina, ¿y cómo seguiría el trámite? Es decir, suponiendo que la correlación de fuerzas admita que de la bicameral salga un dictamen rechazando el DNU, eso después tiene que ser refrendado por ambas cámaras, ¿no? Exactamente. O sea, las 2 cámaras tienen que rechazarlo. Si en una de las 2 cámaras se vota a favor, el DNU entonces queda vigente. O sea, entenderán la complejidad del trámite parlamentario, digamos. Sobre todo en realidad, a mí me parece que no es tan complejo, ¿eh? Acá debería haber, yo no sé, si alguna posición de Lustovi, alguna posición de Pichetto. Ahora, no debería ser tan difícil, porque sin entrar
en analizar el fondo, solamente con la forma, solamente poniendo en discusión 300 leyes, eliminando gran mayoría de ellas, modificando taxativamente cuestiones troncales de leyes muy importantes, solamente con esto de plano debería ser rechazado el decreto. De plano, o sea, sin entrar a discutir el fondo. O sea, solamente con la forma y avanzando sobre esa cantidad de herramientas jurídicas, de plano debería ser rechazado en la Comisión Bicameral y de plano debería ser rechazado en ambas cámaras. Y debería hacerlo por mayoría, porque además esto no solamente atenta derechos individuales, derechos de las provincias, derechos de sectores económicos completos. Entonces, me parece que hay una decisión política que debe ser por sí o por no en este momento. No hay discusión. Y no entrar a hablar del fondo de la cuestión. Vos decías antes que esto es una trampa. ¿A qué te referías? Porque claro, uno piensa que un presidente que no tiene tanto apoyo parlamentario manda un decreto tan decisivo para su gobierno en algo que deberían haber medido, pero que no está tan claro que lo puedan, que le salga bien en el Congreso, ¿no? Dado el reparto de fuerzas y que ya varios, dirigentes de la UCR, también Rodríguez Larreta, habló en contra del decreto. ¿A qué te referías? ¿Vos decís que puede ser una trampa, que lo hagan a propósito sabiendo que por ahí se los van a rechazar? Y claramente, en realidad, más que pensar en un rechazo taxativo, lo que me parece es que es sumamente violento y autoritario pretender modificar las reglas de convivencia de toda una sociedad con un decreto, o sea, hacerlo unilateralmente porque está derogando acuerdos sociales, acuerdos programáticos, está volteando no solamente derechos en términos de cómo se ejercitan los mismos y se garantizan dentro de una sociedad, sino pautas económicas, metodologías de comercialización, la posibilidad de vender las empresas estatales, muchas cosas que de hecho sabíamos que estaban en su plataforma de gobierno, pero muchísimas otras que en realidad no ameritan ni la necesidad ni la urgencia, como esto de transformar los clubes en sociedades anónimas, por ejemplo, o el hecho de liberar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, o sea, o el hecho de liberar el tema de las tecnologías y de del acceso, digamos, a las tecnologías y de todas las plataformas comunicacionales. O sea, esto literalmente yo lo puse ayer en Twitter, o sea, votaron al Rey León, lo que tienen hoy es la ley de la selva. O sea, hay un león que se va a transformar en lo que realmente es y va a mostrar su naturaleza, digamos, es la de aplastar a todo el resto, ¿no? Y acá no va a haber libertades porque es una mentira para tapar, digamos, con ese concepto de liberar los mercados, liberar las exportaciones, liberar. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Es sencillo. O sea, el kilo de azúcar que hoy caro lo estamos pagando a 1.300 pesos, se puede ir a 2.300 automáticamente porque se va a pasar al rango de precio de exportación, no como hoy está regulado. O el tema de la hierba, o el tema de cantidad de productos que hoy, gracias a esas regulaciones, y aún con el costo inflacionario, está dentro de un marco regulatorio para que no puedan cobrar lo que quieran. En cambio, acá vamos este es el negocio de unos cuantos, y es el negocio de los que le financiaron la campaña de Milei, es el negocio de los que están detrás de las prepagas. ¿Para qué? Para liberar las prepagas y destruir las obras sociales. Es el negocio de los que están detrás de las telecomunicaciones. De hecho, Milei no tuvo ni siquiera la verdad es que tanto el abuso que hasta nombró a Starlink, que es una de las empresas multinacionales que quiere acceder a nuestros satélites y a nuestra capacidad de telecomunicaciones. O sea, nombra el propio presidente a la empresa a la que le quiere dar lo que es nuestro. Sin hablar de la ley de tierra. Mira, hoy me dijo un compañero, fíjate que de 30 elefantes que tiraron deben haber 2 o 3 muy escondidos, porque entonces todos miramos lo macro y deben haber 2 o 3 muy fuertes. Uno de esos es la ley de tierra, combinada con la ley de manejo del fuego. Entonces, todos vimos lo que hizo Bolsonaro con la Amazonia, todos vimos cómo fue el negocio inmobiliario de las tierras de uno de los pulmones ecológicos del mundo, y cómo provocaron los incendios para después quedarse con las tierras. Pues es lo mismo que vienen a hacer acá. ¿Por qué? Porque Norteamérica piensa que todo Latinoamérica debe ser para ellos, y es América para los americanos. Y volvemos a ese punto. O sea,
quieren nuestras tierras. Entonces, ¿cuál es la trampa? Por ejemplo, con el tema de las tierras. Hasta que institucionalmente funcionen los resortes de la bicameral, del Congreso de la Nación, de los amparos, del Poder Judicial, que encima va a entrar en feria, y hasta eso nos compraron todo, porque hasta que nosotros terminemos de discutir la validez o la invalidez de este decreto, ya llegamos a marzo. A eso te iba a preguntar, porque mientras tanto sigue vigente el decreto. Exactamente. Y mientras siga vigente, por eso te digo que lo que hicieron es una barbaridad, es una bestialidad, no tiene calificativo, en términos de que, mientras tanto, van a destrozar el país, que es a lo que vinieron a hacer, y van a destrozarnos la vida a todos, ¿no? Porque esto no es cuestión de que van a ser libres. Vamos a ser libres porque liberan el mercado, porque liberan las exportaciones, vamos a ser más libres. No, vamos a tener la misma libertad que un conejo cuando lo largan en medio de la selva. O sea, el tiempo que demora en que alguna bestia lo apriete. Esta va a ser la libertad que va a tener el pueblo argentino. Muchísimas gracias, Carolina Moisés, senadora nacional por Unión por la Patria, por este diálogo con la M750. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.